¿Qué tal? Les damos la bienvenida a Tiempo de Opinión, tal y como habíamos anunciado en nuestra primera entrega, que fue, por cierto, la semana pasada, en el formato de debate, ya que Tiempo de Opinión también va a recoger otros formatos como el cara a cara, o las entrevistas en profundidad, o por supuesto mesas redondas, coloquios, etcétera, acerca de temas de especial interés en ese momento, pero sí decíamos que cuando hubiera pleno, celebraríamos un especial Tiempo de Opinión en formato de debate en el jueves siguiente. Bien, pues aquí estamos, así que les damos las gracias por acompañarnos en una jornada más, un jueves a partir de las 9:30 de la noche aproximadamente. Vamos a saludar a nuestros contertulios o a las personas que van a formar parte del debate y así nos los van a evaluar. Tenemos que decir que siempre hemos solicitado o concejal o miembro de las directivas de las distintas formaciones políticas con representación en Almonte. A este respecto tenemos que decir que, lamentamos la ausencia de la persona que represente a Izquierda Unida. Hoy no está y, por supuesto, pues respetamos el derecho a no acudir o a no poder acudir, al tiempo que también agradecemos y facilitamos el derecho a aquellas personas representantes de las distintas formaciones políticas que sí están con nosotros. Desde luego, el agradecimiento debido en nombre de los telespectadores. Bueno, vamos a hablar con Antonio Joaquín Díaz por parte del Partido Socialista, Joaquín Miguel, que nos habla desde Mesa de Convergencia, y igualmente Manuel Ángel Fernández desde el Partido Popular de Almonte. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Bueno, pues ya conocen ustedes las reglas, hemos sorteado quién empieza, quién termina, pero en cualquier caso lo que nos interesa es un debate vivo acerca de lo que ellos estimen oportuno. Decíamos en el programa anterior también que consultaríamos, después de cada pleno, cuál sería un primer balance, siempre breve, en un formato que hemos ajustado en esta oportunidad a unos 2 minutos y medio aproximadamente. Así que, si os parece, hacemos esa primera ronda y a partir de ahí, pues ya libremente vais interviniendo según vayáis demandando esos turnos. Comenzamos por Antonio Joaquín. ¿Cuál fue, digamos, el balance de los plenos y también de los puntos que se tocaron? Bien, pues tal como comenté, en la valoración posterior al pleno PP, como he acostumbrado, el pleno tuvo claramente dos partes, bien diferenciadas y muy diferenciables. La primera de ellas, pues la que tiene que ver con los puntos de orden del día, los previstos de carácter ordinario, entre ellos pues asuntos de gestión urbanística, correcciones de error de error al plan general, que venían a favorecer pues las situaciones de problemas, de conflictos con la propia norma que tienen algunos vecinos de nuestro pueblo. Por otro lado, uno de los asuntos más trascendentes e importantes, yo diría el que más y más destacable por lo tanto, es la resolución del recurso de reposición en su día interpuesto por Izquierda Unida en cuanto a la aprobación del nuevo pliego de limpieza viaria, de la basura, para entendernos, ¿no?, en términos coloquiales. Dije que era un tema muy importante, lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de la base de que Almonte tiene un problema estructural y endémico desde hace mucho tiempo, muchos años, décadas, diría yo, con el tema de la limpieza. Almonte es un pueblo de un crecimiento urbano concéntrico hacia afuera, que evidentemente en los últimos años, quizás en los últimos 12, 14 años, pues ha experimentado afortunadamente un crecimiento bastante importante en materia urbana. Eso ha dejado fuera muchos núcleos y desde luego el servicio de limpieza que se venía prestando, pues todos sabemos, porque todos los padecemos, en definitiva, como ciudadanos y vecinos que somos, que es muy deficitario. Por tanto, era muy importante que, entiendo que Izquierda Unida en ese sentido, me gustaría haberlo tenido hoy aquí al representante de esta fuerza política para debatir acerca de esto, porque no entendemos del Partido Socialista qué es lo que se pretendía con este recurso de reposición, más allá que quizás, podría llegarse a pensar que se quería provocar alguna interrupción, alguna dificultad en cuanto a conseguir un objetivo que es para Almonte, el Rocío Matalascaña, no es para un partido político, ni es para un equipo de gobierno. Estamos hablando de mejorar un asunto de la primera y mayor importancia para todos los vecinos. Y por último, evidentemente, hay otra parte que se sustanció al final del pleno, que tiene que ver con con la situación laboral, salarial, etcétera, etcétera, de los trabajadores y de la propia empresa en cuya casa estamos, en Doñana Televisión. En este sentido, esto dio lugar a un debate abierto, público y publicado. Entiendo que además no deja de ser sano que las posiciones se comenten. Es verdad que en el fragor de la conversación puede parecer que puede haber virulencia o puede haber cierto tono alto o elevado en ese sentido, pero quienes estuvimos allí en el salón plenario sabemos que al final es una cuestión
que deriva de la importancia que tiene. En definitiva, se quedó claro que este es un asunto en vías de solución y que evidentemente, si os parece oportuno, pues me gustaría que lo abordáramos en los siguientes turnos de palabra. Perfecto, bueno, vamos a seguir la ronda con Joaquín Miguel. Sí, bueno, yo en primer lugar, buenas tardes, lógicamente, y bueno, agradecer a los trabajadores o a la empresa la invitación y al mismo tiempo felicitar por la realización de este tipo de programa. Yo no voy a entrar en principio en valorar con mayor profundidad que la que ha hecho el compañero Antonio Joaquín el pleno, porque realmente era un pleno de puro trámite administrativo, sin quitar importancia al recurso presentado por Izquierda Unida, pero que no estuvo presente. Suponemos que algún motivo lo tiene que justificar. No creo que ningún concejal no vaya a un pleno porque no quiera. Igual que ocurre esta tarde, supongo que no habrá venido la persona que la represente, pero porque no habrá podido venir. Y siempre parto de la buena voluntad de los participantes. A mí me gustaría entrar concretamente en este primer punto en valorar o en comentar que el punto clave del pleno fue en ruegos y preguntas, como se ha comentado, la denuncia laboral por parte de los trabajadores de esta empresa. Y bueno, desde Mesa de Convergencia la valoración que hacemos es positiva desde el punto de vista de la exigencia o de la puesta en valor del reconocimiento de los derechos laborales de un grupo de trabajadores, pero al mismo tiempo nos pareció lamentable y penosa la actuación del equipo de gobierno y concretamente la de la señora alcaldesa, demostrando un poco la prepotencia con la que viene actuando y sobre todo mintiendo y faltando el respeto no solamente ya al presidente del Consejo de Administración de Docosa, José María García, representante de Mesa de Convergencia, sino incluso a los propios trabajadores de la empresa, donde les dijo que no consideraba que tuvieran que estar allí presentes para reclamar o para denunciar su situación laboral y por supuesto diciendo que estaban allí porque José María los estaba manipulando y estaba jugando con sus sentimientos porque años atrás también habían tenido situación un poco de no cobrar algunos meses algunos salarios y que no habían hecho nunca nadie y que sí lo hacían ahora. Entonces, bajo este punto de vista, consideramos que el desarrollo del pleno de la primera parte, no mucho que contar. De hecho, yo decía, hoy nos va a dar tiempo hasta tomar café a las 7 menos cuarto de la tarde y finalización de pleno. Y lógicamente no fue así la cosa, ¿no? Porque desconocíamos que los trabajadores de Docosa iban a estar presentes en el pleno en ruegos y preguntas para plantear sus reivindicaciones, que tienen derecho, lógicamente, como cualquier otro trabajador. Ya lo hemos visto en otras veces con la policía local y también lo hemos visto con los trabajadores de Milá, no hace mucho tiempo. Es decir, que ante eso no tenemos nada que objetar. Perfecto, vamos a cerrar este primer turno. Muy bien. Buenas tardes, Pepe, y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, el pleno, como ya han dicho mis dos interlocutores que me han predecido antes que yo, bueno, pues gestión, básicamente lo ha explicado perfectamente el portavoz don Antonio Joaquín, y lo que hace, digamos, saltar a la actualidad y lo que, digamos, motiva un poco que ese pleno se alargase bastante es por lo que ya todos sabemos con respecto a la problemática que hay acerca de los impagos de los trabajadores de esta magnífica casa. Lo que sí quería decir yo antes de hablar un poco del tema ese que me parece el capital hoy en el programa de televisión, es que le agradezco al portavoz del Partido Socialista que por primera vez en esta legislatura haya dicho que Almonte tiene un problema estructural, creo que así lo ha comentado usted, y que tiene un problema en cuanto a la limpieza que viene ya de décadas. Es la primera vez, y se lo tengo que agradecer públicamente, que no se le echa culpa a la gestión de 4 años del Partido Popular en minoría, y se lo agradezco y lo digo públicamente, que no ha sido una herencia del Partido Popular, sino que esto viene, y se lo agradezco como no podía ser de otra manera. Miren ustedes, el tema de lo que ocurrió el otro día en la televisión, yo discrepo un poco con el portavoz, que al contrario que él sí imprimió un carácter más sosegado. La señora alcaldesa yo creo que en algún momento casi llegó a perder un poquito los papeles, puede ser que debido al, no sé, al fragor de la conversación o del pleno, que no se lo esperaba. Nosotros lo que desde este grupo político comprendemos perfectamente lo que son los tiempos de crisis, sabemos perfectamente lo que son no poder pagar las nóminas, no poder tener para pagar a proveedores, etcétera, etcétera. Yo he escuchado en el pleno de los presupuestos a una concejala del equipo de gobierno decir que cuando el Partido Socialista llegó en mayo del 2015 al gobierno, quedaban 90 euros en el cajón para pagar facturas. Nosotros cuando llegamos no había ni cajón.
Entonces, claro, empezar a hablar del pasado, de que se podía pagar, de lo que no han pagado, de lo que han dejado, es un tema ya muy recurrente por parte del equipo de gobierno para esconder su nefasta y pésima gestión, especialmente en el tema que estamos hablando de prevención, de previsión de pagos al Canal Doñana y a todos sus trabajadores para que hubieran podido completar el año, y en este caso de lo que se trata es de pagar sus nóminas. Nosotros, y termino brevemente, en el 2011 también nos encontramos con una falta de liquidez. Como he dicho antes, no había ni cajón. Nosotros entramos en un sábado del Rocío y el lunes nos cortaban la luz y tuvimos que afrontar a esos pagos, pero con responsabilidad y sobre todo estando en contacto con los trabajadores, mirándoles a la cara y siendo leales con esta casa. Sí, bueno, brevemente, respecto al punto de la limpieza, está claro que por todo el mundo es reconocido que la situación del mantenimiento de limpieza de la vía pública deja mucho que desear, ¿vale? Pero yo no voy a entrar lógicamente en el debate de si es el PSOE, si es el PP, si la herencia es de hace 4 años, 5 o de hace 10. Pero la verdad es la verdad y la realidad es la que tenemos. Eso es cierto. Y ante eso hay que actuar. Eso es cierto. Pero la actuación debe de ser coherente, eficaz, eficiente y sobre todo lo menos costosa posible de cara al ciudadano. Mesa de convergencia en el pleno donde se discutió la propuesta que llevaba el equipo de gobierno de extinción o resolución del contrato con Urbaser y la aprobación de las cláusulas técnicas y administrativas. Mesa de convergencia hizo una propuesta que era la municipalización del servicio y dio unos números. El equipo de gobierno ni siquiera la ha tenido en cuenta, como suele hacer con las propuestas de mesa de convergencia, que o no las tiene en cuenta o las guardan en un cajón y cuando pasa un tiempo, un año, año y medio, entonces las sacan ellos diciendo que son propuestas que ellos traen. Entonces yo creo que el tema es grave, delicado e importante desde el punto de vista de la ciudadanía, como para haberse tratado con total tranquilidad y transparencia por parte de todos los grupos políticos. Sí, en este sentido me sorprende profundamente y desde luego lo lamento las afirmaciones del compañero Juan Miguel por varias razones. Dice, por último, que debería haberse tratado con la suficiente tranquilidad y transparencia. Hombre, yo creo que 2 años de trabajo con una comisión creada ad hoc, es decir, es profeso para eso expresamente, es suficiente atención, es suficiente tiempo y además sabrá el compañero que en esa comisión han participado los partidos políticos que han querido, ¿verdad? Y han hecho las aportaciones que han entendido oportunas. Otra cosa es la aportación que se hace en el propio pleno y se dan unos números que no se corresponden en modo alguno a la realidad. De hecho, el compañero Isidro Medina, concejal del ramo, le decía a José María en ese momento: José María, esos datos que tú estás dando son los derivados de un estudio con un sistema de carga que ya a día de hoy está absolutamente obsoleto. ¿Eso es lo que queremos? ¿Realmente eso es lo que estáis proponiendo? Es decir, implementar un sistema que ya a día de hoy es antiguo. Claro, no me gusta, yo tampoco lo voy a hacer, Joaquín Miguel. No voy a entrar en si esto es culpa del PSOE o del PP. Seguramente es culpa de todos los que han tenido responsabilidades públicas. De los que han tenido. En este caso, lo que sí está claro es que el equipo de gobierno lo que hace es solucionar. La diferencia está en que el anterior equipo de gobierno, y quizás los anteriores también, yo ahí no intento no mantener ningún tipo de sesgo, claro, aportaron solución, más allá de intentar paliar, poner parche, nunca, hasta donde llega mi conocimiento, ha habido una solución a definitiva. Ahora la hay. Por vez primera en muchos años, ahora la hay. Y la hay gracias al trabajo denodado y además concienzudo y de alto nivel técnico de los propios funcionarios de este ayuntamiento y el empeño del equipo de gobierno. Se decía al principio que no era posible, decía, ustedes están locos perdidos, es decir, ustedes no son capaces, no van a ser capaces de buscar la solución, el entendimiento, la interlocución con la empresa concesionaria para que la indemnización que habría que darle por resolverles el contrato antes de su vencimiento sea asumible. Pues mire usted, de varios millones de euros, que serían los que en derecho le corresponderían, al final ha quedado en 150.000. Algo se ha hecho bien. Al final estamos en disposición de decir que en el primer trimestre del año 2018 el sistema de limpieza será absolutamente nuevo. Y no solo nuevo, sino adaptado a las especiales condiciones y características de Almonte, del Rocío y de Matalascañas, que son absolutamente diferenciadoras. No a lo que Mesa de Convergencia o cualquier otro partido entienda que es más barato y que puede formar parte de un discurso populista o que sea agradable de escuchar. No, sino estudiado en rigor técnicamente con una empresa externa, ojo, una empresa externa que ha analizado durante año y medio la necesidad de nuestro municipio. Eso con respecto al tema de la basura. Y hombre, al compañero Manolaje tengo que decirle que cuando él habla del
de que en 2011 se encuentra en una situación lamentable, es la misma. Yo no la conozco la suya, él tampoco conocerá la nuestra, porque al final es un ejercicio de fe, es decir, el creerme lo que dice el adversario político es querer creer o no, ¿verdad? Yo conozco la de este equipo de gobierno, la que se encuentra cuando llegamos, y conozco las dificultades tremendas. Entiendo que vosotros también, quiero creer que lo que decís es verdad, igual que pido que os lo creáis también vosotros. Lo que sí es cierto es que en el año 2011 ustedes lo que hacen es transgredir claramente un informe de intervención, que si usted lo desea, lo tengo aquí, del entonces interventor Eduardo Infante, que les dice a ustedes que están incurriendo en una irregularidad manifiesta de ley, transfiriendo cantidades que no pueden transferir. Lo dice el informe del interventor. Esa es la situación que tenemos actualmente también. Lo mismo que dijo la señora alcaldesa, que también ha transgredido la ley, lo dijo públicamente, pero no me quiero perder en eso. Voy a hablar en el contexto que yo quiero hablar de la televisión. Yo voy a hacer un ejercicio de fe y usted me ha dicho a mí que también lo hace. En el 2011 usted me reconocerá que el contexto económico, macro y microeconómico, en España y en Europa no era el mismo que hoy. Algo hemos mejorado. Pero bueno, lo dejamos ahí. Todo lo que sea por el bienestar del pueblo en cuanto a lo que usted está diciendo del tema de la limpieza, bienvenido sea y lo veremos. Pero con respecto a la televisión, don Antonio Joaquín, yo quiero decirle a usted y a todos los telespectadores lo que a su equipo de gobierno le importa a la televisión, que es, digamos, el tema fundamental, aparte de lo que ya usted ha reseñado. Mire usted, con la misma tranquilidad y sosiego que usted le habló al compañero José María y se dirigió usted a él y le dijo: si me quita usted una coma, me la quita usted, yo le voy a decir ahora a usted otra cosa, y si yo miento o falto a la verdad, me lo dice. La semana pasada, antes de llegar aquí a este debate, del cual estoy encantado y gracias a la invitación de los profesionales de esta casa, fuimos llegando aquí al salón contiguo a este plató y nos empezamos a reunir los portavoces. Estábamos, bueno, pues Daniel, el compañero Manuel Simón, el que les habla, y llegó usted con la señora alcaldesa. Y estaba don José de la Cueva también. Le explicó, nos fue explicando a los distintos portavoces cómo iba a ser el formato de este programa. Yo creo que usted también lo escuchó, estamos allí en la tertulia, va a ser 2 minutos, se va a hacer un sorteo. La señora alcaldesa no estaba de acuerdo con ese formato. La señora alcaldesa, y corríjame usted si estoy faltando a la verdad o me quita usted una coma, con este mismo sosiego se lo digo. La señora alcaldesa pretendió cambiar el formato del programa y el moderador que está aquí, que también me puede quitar una coma si yo miento, le dijo: yo veo muchos debates, doña Rocío, y esto no es un debate electoral, aquí no hay tiempos, esto es un debate político, ameno, participativo, y lo que queremos que cada uno, bueno, pues en el espacio de 2 minutos que ellos han creído oportuno, pues se va a desarrollar el programa. La señora alcaldesa dijo aquí, y me corrige usted si me equivoco, que esto tendría que ser conforme a la participación de los grupos políticos. Eso es lo que a ustedes les importa a la televisión. A los telespectadores y a los ciudadanos de Almonte no se les debe de olvidar que hace 5 años, creo que fue en octubre del 2011, su partido político intentó cargarse la televisión, y eso está ahí. Eso no es interpretable, don Antonio Joaquín. Se intentó cargar llevándose la señal a Chucena, y eso es lo que le importa la televisión y estos trabajadores que tanto dicen ustedes que velan por los intereses de los trabajadores, que luego demostraré que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, y se lo voy a demostrar con datos, no es interpretable ideológicamente, es lo que le importa a usted. Y voy terminando. La televisión es un bien para el municipio, y si hay que hacer un esfuerzo como hizo el Partido Popular en el 2011, inyectándole dinero, sacando partidas de donde haya que sacarlo, hay que hacerlo, o al menos en esos 46 millones de presupuesto que ustedes nos han planteado a prisa y corriendo, había que haber buscado soluciones. Sí, yo no voy a continuar hablando del tema de Urbaser, pero si la propuesta de mesa de convergencia por parte de Antonio Joaquín la considera como una actuación populista, en otro momento hablaremos de qué entendemos por populismo, sobre todo porque el Partido Socialista de populismo sabe tela. Aparte de eso, yo voy a entrar un poco en valorar y sobre todo en analizar un poco la situación y el problema que se planteó, y bajo mi punto de vista grave, que se planteó en el Pleno, que es la situación de los trabajadores y de esta empresa. José María García entra como presidente, o es nombrado como presidente del Consejo de Administración de esta empresa,
en julio del 2016, con el voto favorable o de apoyo de los grupos de la oposición y el voto en contra del Partido Socialista. Eso nos puede decir un poco o da explicación a la situación que sigue teniendo esta empresa. ¿Qué es lo que se encuentra Mesa de Convergencia en nombre de José María García cuando llega a esta empresa como ya es nombrado presidente del Consejo de Administración? Pues se encuentra una empresa sin ningún control en la gestión. Se encuentra una empresa con los trabajadores completamente disgustados, por no decir otra cosa, y que la palabra sea suave. Se encuentra con una empresa sin proyecto. Se encuentra con una empresa sin presupuesto y sin, bueno, al menos unas partidas para garantizar el funcionamiento de la misma. Y lo que quizás sea peor de todo, se encuentra con que la señora alcaldesa manda a un empresario local y le dice que es el responsable de Doñana Comunicación sin que lo supieran ni tan siquiera el Consejo de Administración. Es decir, hay una persona ajena a esta empresa que lo nombra la señora alcaldesa bajo su responsabilidad y actúa o gestiona conforme a sus intereses o los intereses que le trasladan desde el equipo de gobierno de la alcaldía, y esa es la situación de inicio con la que se encuentra en Mesa de Convergencia José María García cuando toma posesión como presidente del Consejo de Administración de Docosa. Sí, gracias, Pepe. Vamos a ver, vamos a ir por parte, voy a intentar ser conciso. Un poquito más de tiempo. Han hablado ustedes del tono en el que intervino la alcaldesa. La alcaldesa viene recibiendo por su parte, por parte de todos los miembros de la oposición, ese tipo de ataques o de críticas, no sé si desde la amnesia colectiva o si desde la perversión. Prefiero pensar que es la amnesia. Yo he formado parte de la oposición en tiempos en los que gobernaba el Partido Popular. Yo he tenido que abandonar el Pleno en las últimas sesiones, ya era enero de 2015 por aquella fecha, simplemente por intentar tomar la palabra, la que entonces era portavoz de la oposición por el Partido Socialista, que era la alcaldesa. La alcaldesa, si desde luego quieren ustedes que seamos en puridad justos, mínimamente justos, tendríamos que decir que utiliza el mejor tono que se ha conocido en los últimos años, sin ningún tipo de duda, la mayor dosis de diálogo y de paciencia, la mayor flexibilidad en los turnos de palabra que yo y que todos los ciudadanos de este pueblo han podido conocer en la vida pública del ayuntamiento. Por lo tanto, evidentemente es cierto que en un debate que no estaba previsto, un debate que surge al calor o al albur de una situación que se viene dando, evidentemente, lógicamente es de entender que cada postura se defienda desde el convencimiento de que lo que uno hace es lo que debe hacer. En cualquier caso, dice el compañero Manuel Ángel del Partido Popular que ellos hicieron un esfuerzo y además lo dice como queriendo ejemplarizar, o así lo entendiendo yo, ¿no? Lo entiendo desde el punto de vista de querer darnos ejemplo de eso. Pero ustedes dejaron de pagar 3 meses como mínimo, 3 meses, no solo a los proveedores, que lo podría yo hasta entender, sino los salarios de unos trabajadores, por cierto, que no se quejaron entonces, se quejan ahora con todo el derecho. Pero no sé cómo se atreven ustedes a criticar ni a comparar ni tan siquiera a quien deja de pagar 3 meses los salarios. Ojo, partiendo de la base de que esto es una empresa, no es el ayuntamiento quien tiene la obligación de pagar, esto es una empresa y como tal se tiene que gestionar. Pero en cualquier caso, en tiempo de gestión popular, se deja de pagar 3 meses seguidos con una gestión, es decir, el presidente, la presidencia de esta empresa entonces la ostentaba el Partido Popular, que era además quien gobernaba en este ayuntamiento. Deja de pagar 3 meses, pero no pasaba nada. Pasa ahora, ¿verdad? Porque es el equipo de gobierno socialista el que está en el mandato. Parece un poco injusto. Pero en cualquiera de los casos, tengo que decir que Mesa de Convergencia lo que debe hacer es abandonar ese victimismo, reconocer pues las carencias en la gestión de esta empresa, reconocerlo además con toda la honestidad y decirlo. Mire usted, estamos aquí para intentar hacer lo mejor posible, pero no siempre acertamos. En este caso, Mesa de Convergencia y su presidente, el presidente de Docosa, que es miembro, es portavoz de Mesa de Convergencia, el compañero José María, al que además aprecio, y se lo he dicho personalmente más de una vez. La última vez fue media hora antes de este último pleno. Se lo dije, José María, no has suscrito una póliza de crédito como presidente para abonar los salarios pendientes de estos trabajadores por miedo. Porque tú pensabas, quizás por un malentendido, tú pensabas que tú respondías personal y privativamente con tus bienes patrimoniales frente al posible impago de esta póliza de crédito. Cuando te he informado en esta mesa, digo media hora antes
en la mesa en la que estábamos reunidos, media hora antes del pleno, te acabo de informar de que efectivamente la responsabilidad es corporativa, compartida y solidaria, tú acabas de decir que entonces sí. Por lo tanto, díganme ustedes de dónde ha venido la solución, quién la ha propuesto y quién ha presionado para que de forma inmediata estos trabajadores tengan en tiempo y forma su salario satisfecho y de manera mediata en el tiempo, es decir, a partir del 1 de enero de 2018, que es cuando se va a operar, se va a hacer la transferencia del ayuntamiento a la empresa, evidentemente cancelamos esa póliza, ya no hay ninguna responsabilidad frente a posibles impagos y nos sentamos a plantear soluciones que ya el equipo de gobierno tiene encima de su mesa de trabajo y son soluciones además no a corto plazo, sino soluciones en gran medida estructurales. Vamos a dejarlo aquí, ha pedido turno Partido Popular, que le queda el tercero, y después mesa de convergencia. Tenemos que irnos a la publicidad. Bueno, sabéis que en esta oportunidad a mí me toca el árbitro, ¿no? Y en esa labor de arbitraje vengo sin tarjetas, solamente no es el silbato, pero sí la manita, ¿no? Indicadora. No queremos mostrar nada más, ni por supuesto podemos intervenir en absoluto, simplemente pues garantizar un juego limpio que de por sí se está dando, ¿no? Yo siempre comento, y lo que hemos comentado fuera de cámara siempre, que este programa intenta comunicar valores. Hay opiniones en esta oportunidad muy distintas, incluso muy distantes, pero siempre confrontadas de manera educada, ¿no? Y yo creo que además, siempre lo he dicho, este tipo de debate son los mejores y los de más calidad que se pueden ver en la televisión, en cualquier televisión, sin duda. Muchísimas gracias por lo que nos habéis aportado. Ahora continuamos, pero será después de la publicidad.